Hola, bienvenidos. La selección de invitados de la Areneta suma un convocado de lujo, ¿eh? Desde la mesa de siempre me voy a conectar con un deportista en actividad en el que eligió como segundo deporte profesional, después de haber practicado otro durante muchos años y en altísimo nivel. Formó parte de una familia ligada a dos pasiones populares como el fútbol y el automovilismo. Fue futbolista y hoy es piloto de carreras. Hola, Mariano Pernía, ¿estás ahí? ¿Qué tal? Muy buena. Sí, acá estoy. Bueno, muchas gracias, bienvenido. Gracias. Tu papá fue figura en el fútbol, en el automovilismo. Tenés 5 hermanos, pero solo vos y Lionel se dedicaron al deporte como profesionales, ¿no? Sí, tal cual. Mi hermano más grande, Gastón, también jugó al fútbol profesionalmente en Estados Unidos, pero indoor soccer es otro fútbol, la cancha que no se va nunca la pelota y se juega con pared. También lo hizo de manera profesional, pero obviamente no es tan reconocido como el fútbol de 11. ¿Fue sencillo elegir primero el fútbol o en algún momento pensaste en empezar con las carreras, digamos? Porque cuando vos eras pibe, tu papá ya era piloto, digamos, ya había sido jugador. Claro, nosotros acompañábamos a mi viejo a todos lados, a todas las carreras en el motorhome y a las carreras de ruta en ese momento. Después se fueron incorporando los autódromos y nunca me vi arriba de un auto de carrera. Sí era una pasión y me encantaba, pero siempre me gustó más el fútbol, entonces tuve claro siempre que iba a intentar ser futbolista profesional. ¿Y cómo llegaste a Independiente? Mira, Independiente, yo vine a una prueba a San Lorenzo con mi hermano Lionel y no quedé. Mi hermano quedó, yo no, pero mi hermano no vino. Nos fuimos a probar a Independiente. En realidad no nos fuimos a probar. Yo a los 14 años, por cumplir 15 ya, jugaba en primera ahí en Tandil, de donde soy yo, donde me crié yo. Y jugaba ahí en Tandil se juega en la zona la selección de los chicos que cumplen 18 ese año. Y yo tenía 16, o sea, era 2 años más chico que los que jugaban en esa selección y yo formaba parte de esa. Entonces, Independiente, que tenía ojeadores, me vio y hablaron con mi viejo para ver si podíamos ir a hacer una prueba Independiente. Fuimos con mi hermano y quedamos los dos. Mira, ¿y con el pasado de tu papá en Boca, nunca surgió ir a probarse a Boca? No, a Boca fue mi hermano más grande, Gastón, el que también jugó, el que te comentaba que jugó al fútbol en Estados Unidos. Y le dijeron que, bueno, que le veían muchas condiciones, pero que era complicado por el apellido, que daba que pensar. Entonces estaba la misma gente que cuando fue mi hermano, seguían en Boca 2 años después, cuando yo tenía 16, y ni pensé en ir porque me podían decir lo mismo. Que bueno, que me veían condiciones, pero que por el apellido no iba a quedar. Entonces, ni se me pasó por la cabeza ir a Boca. Me hubiera encantado, obviamente, porque yo en ese momento era hincha de Boca. Hoy, después de haber estado 9 años en Independiente, obviamente te queda un cariño enorme por el club y quedás hincha del club. Entonces, bueno, no me arrepiento en absoluto porque llegué hasta donde llegué gracias a Independiente. Leí en una entrevista que habías logrado en el fútbol más de lo que habías soñado. Dijiste, ¿no tenías tantas expectativas? No, porque vos cuando empezás tu carrera y vas paso a paso, te vas dando cuenta para qué te perfilás. Y yo la verdad que los comienzos me costaron muchísimo, debuté muy grande. Primero, subí a entrenar con primera, después me bajaron, después volví a subir. Cuando se fue ese técnico que me había bajado, me rompí el quinto metatarsiano, me lo rompí 2 veces y estuve 2 años sin jugar y ya tenía 22 años. Ahí debuto con el pie roto en Independiente con Osvaldo Piazza, que me dio la oportunidad de jugar, de debutar, y de ahí para el final de mi carrera no me lesioné nunca más. Entonces fue muy lindo eso y por eso te comentaba que en los arranques lejos de poder jugar un mundial, porque no era un futbolista que era titular indiscutido y se hablaba siempre maravilla. Por ahí venía un técnico que no le gustaba y no jugaba, y por ahí venía otro técnico y jugaba todo y era capitán, acá en Independiente. Y después cuando me fui a España se dio vuelta todo. Pasó de ser así, muy peleado, muy trabado, de que todo me cueste mucho, a que me salga todo.
y bueno, ahí en España se me abrieron todas las puertas y la posibilidad de jugar un mundial. Ahora, qué mensaje, ¿no? Para los chicos que recién empiezan, digo, perseverar, trabajar, seguir. Debutaste en primera a los 22, pensabas que ibas a alternar, que por ahí no ibas a llegar a un nivel seleccionado y terminaste jugando un mundial. Sí, tal cual, tal cual. Hay que estar siempre preparado para aprovechar la oportunidad y para aprovechar la cuota de suerte que te puede tocar en algún momento. Y era lo que yo hacía, estar siempre al 100%, entrenar, no relajarme ni un segundo porque tenía claro, lo primero que tenés que tener claro son tus condiciones y si sabés que no te sobra mucho, tenés que buscarlo por otro lado. Y bueno, yo lo buscaba desde el lado físico, desde el lado profesional y me dio resultado. Y a nivel cabezón era bastante cabezón porque por ahí cuando no me tocaba jugar o salía del equipo entrenaba más todavía y la luchaba al doble. Entonces, bueno, la cabeza me hizo también llegar hasta donde llegué. Fuiste parte del campeón 2002, del plantel campeón 2002 Independiente. Hasta hoy el último título local del Rojo. Sí, lamentablemente sí. Me hubiera gustado haber quedado en la historia como campeón de 2002, pero que después Independiente hubiese ganado mucho más. No tuvo buenos campeonatos y momentos muy duros. Y bueno, hoy es uno de esos momentos donde deportivamente parecía que se había encarrilado todo y que estaba todo mucho más claro y bueno, este semestre no está siendo bueno. Esa era una época también, Mariano, en la cual los 5 grandes parecían estar más igualados, ¿no? Hoy es como que River y Boca han sacado en cuanto a repercusión, digamos, nivel, poderío económico y demás, más allá de los logros deportivos, una diferencia muy grande con el resto incluso de Independiente, Racing, San Lorenzo. Sí, tal cual, tal cual. Marcaron mucha diferencia de ellos dos para el resto, pero en lo deportivo a Boca le está costando mucho. Entonces, si bien la diferencia económica y el bienestar del club por el que atraviesa es muy grande, no lo demuestra, sobre todo Boca. River sí, está primero en su zona, está en la Libertadores, está en la Copa Argentina y muestra una estabilidad tanto institucional como deportiva. Boca no lo está pudiendo lograr. Además de tu aporte como defensor, vos le pegabas muy bien de larga distancia, pateabas tiros libres también. En una época en España me acuerdo que eras uno de los defensores más goleadores a la altura de lo que había hecho en su momento Ronald Koeman, por ejemplo. Sí, sí, la verdad que no fue algo que lo busqué, obviamente, pero me puso muy feliz. Después, hace 7, 8 años, el récord eso me lo sacó Sergio Ramos, que hizo un gol más en la temporada, pero bueno, es anecdótico porque obviamente yo como lateral izquierdo no buscaba ser goleador. Fueron 2 años en Getafe donde me salía absolutamente todo y tenía muchísima confianza. También me agarró en un momento de mi carrera donde estaba en la mejor edad, que es entre los 27 a los 30 años, y había sido padre por primera vez y estaba muy bien emocionalmente. ¿Y los tiros libres los practicabas? ¿Qué hacías? Sí. ¿Te quedabas entrenando después de hora? Sí, siempre tuve buena pegada y confiaba mucho en mi pegada, pero obviamente hay que practicarlo. Yo era de quedarme después de entrenamiento, de los 4 o 5 entrenamientos semanales, en 3 por lo menos me quedaba tirando tiros libres, golpeando desde lejos. Lo fui perfeccionando hasta el punto que llegó la hora esa de Getafe, donde, como te decía antes, me agarró en el mejor momento, con mucha confianza y en un equipo que me sentía cómodo. ¿Tuviste alguna vez algún acercamiento de la selección argentina? No. Lo único que tuve de la selección fue la claridad de José Pekerman, que me dijo que, bueno, que él no podía, no me lo dijo a mí, sino que se lo dijo a un allegado a mí, que no podía asegurarme el Mundial y que si llegase a existir la posibilidad de ir con España, no lo dude, porque él no me iba a quitar, para llamarme un partido amistoso solamente, no me iba a quitar la posibilidad de jugar un Mundial. ¿Qué pasó cuando te llamaron de España? ¿Te deciste fácil? Sí, porque ya las selecciones estaban confeccionadas. Yo había quedado afuera de ese Mundial y entré por la lesión de Asier del Horno.
que había ido con un problemita en la planta del pie. Le dieron una semana para ver si se recuperaba y bueno, no se recuperó y tuve la posibilidad de ir, pero se me hizo fácil por eso, tanto por la sinceridad de José, que en su momento me había hecho saber que era muy difícil poder ir al Mundial y de hecho en la lista no estaba. Y eso de las listas, que ya estaba confeccionado y era mi última oportunidad. Yo ya tenía 29 años recién cumplidos y al siguiente Mundial iba a llegar con una edad muy avanzada, entonces no me parecía... no me parecía, no sé si la palabra es correcto, no veía factible dejar pasar la posibilidad de jugar un Mundial para esperar a Argentina. Mariano, uno puede imaginar desde afuera, desde la tribuna, que bueno, jugar un mundial, más allá de la importancia como máximo torneo en el fútbol, tiene también esa ligazón con el nacionalismo, con la frase gastada de defender los colores de tu país. ¿Cómo es jugarlo para otro país? Y te lo pregunto también pensando en todos los jóvenes nacidos en Europa de ascendencia argentina que hoy han sido convocados por Scaloni, por ejemplo, y juegan por la selección argentina. Yo en mi caso yo lo tomaba muy, muy personal porque a mí en España en muy poco tiempo había logrado un montón de cosas que no había podido lograr acá en Argentina, tanto deportivamente como emocionalmente. Entonces tenía una hija que había nacido en Madrid, estaba muy bien con mi señora, bueno, estoy muy bien con mi señora, pero en ese momento estaba muy bien ahí en Madrid, estábamos muy cómodos y me sentía parte de España. Entonces yo me lo tomé con la total responsabilidad de representarlo como si fuese mi país. La verdad que no te puedo hacer un paralelismo porque no tuve la posibilidad de jugar para Argentina, pero hoy creo que está siendo cada vez más común el tema de nacionalizarse o tener doble nacionalidad y jugar para otra selección. Francia es un claro ejemplo. Francia, las Francias campeonas de todo han tenido 2 o 3 jugadores nacidos en Francia y el resto eran todos nacidos en colonias francesas y se nacionalizaban franceses. Entonces, bueno, con el tiempo se fue como haciendo cada vez más común el hecho de que un futbolista juegue por una selección donde no nació. En esa camada del Mundial 2006 fuiste compañero de Casillas, de Puyol, de Xavi Hernández, estoy haciendo cuenta de Iniesta, de Xavi Alonso, que hoy es el entrenador del Real Madrid, del Niño Torres, de Raúl, de Sergio Ramos, que vos lo nombraste, el Guaje Villa. ¿Qué plantel tenía España? Sí, era un plantel impresionante, con una edad muy corta. Fábregas tenía 18 años, Iniesta 19, el Niño Torres tenía 21, 22, entonces era un plantel joven con una capacidad futbolística enorme y una capacidad profesional, ¿no? Eran todos hiperprofesionales, con unas personas, eran un 10 como persona y bueno, después se les dio todo lo que se les dio. De esa camada obviamente quedó en la historia de España a nivel selección y a nivel clubes también, porque hoy el Niño Torres es el emblema del Atlético de Madrid. Xavi, Iniesta y los jugadores del Barcelona quedaron en la historia en el Barcelona también. Entonces estamos hablando de una camada que marcó un antes y un después. Y a nivel selección fue como la génesis, ese mundial en el que vos estuviste, de lo que fue la Euro 2008, el Mundial 2010 y la Euro 2012. Sí, tal cual. Y ahí el gran culpable de todo eso fue Luis Aragonés, sin duda. Que en paz descanse, pobre Luis. Porque después del Mundial ese, las críticas fueron muy grandes en Alemania, porque en la primera vuelta parecía que nos íbamos a comer el Mundial y que lo íbamos a ganar, no fácil, pero que lo íbamos a competir muy bien, y en octavos nos elimina Francia en un partido raro. Entonces las críticas fueron duras y él en sus primeras convocatorias previo a la Euro, o sea, para la eliminatoria de la Euro 2008, citó a los mismos futbolistas que habíamos ido al Mundial en las 3 o 4 primeras convocatorias. Entonces creo que eso fue un golpe sobre la mesa de confianza muy grande para ese plantel y para mostrarle al resto de que él estaba convencido de que España con esos nombres iba a conseguir cosas grandes. Después, obviamente, poco a poco fue cambiando algunas posiciones porque iban surgiendo chicos nuevos, muy buenos, y otros que íbamos llegando a una edad más avanzada y que, bueno, fuimos quedando afuera. También tuviste como compañero
a Joaquín, ¿verdad? No sé si ya pintaba como personaje de los medios, ligado al humor, como uno lo ve ahora. Sí, mal. Era el que hacía reír a todo el plantel. Había 2 o 3 sevillanos en ese plantel. Estaba Joaquín, La Perla Reyes, Sergio Ramos, Marchena, que también se juntaba con ellos y eran la parte más cómica de la selección. Digamos, Pepe Reina era un tipo muy divertido también. Y Joaquín sobresalía sobre el resto porque era muy gracioso, siempre estaba de buen humor. ¿Hoy seguís teniendo contacto con él? No, con Joaquín no. Me he escrito con él alguna que otra vez, pero no mantengo una relación. Y los regionalismos tan típicos de España que nosotros no los tenemos acá en Argentina, pero allá se ve claramente el enfrentamiento entre catalanes o vascos o sí. Cada uno defendiendo su región. En ese momento, con la selección, ¿eran fuertes o no? No, sabes que había un grupo, como te comentaba antes, había un grupo hermoso, que se llevaban todos realmente muy bien. Obviamente, después cada uno tiene sus costumbres y con gente que te llevas mejor dentro de un plantel. Y se daba que por ahí los catalanes jugaban todos juntos en el Barcelona, entonces a la hora de convivir se juntaban más entre ellos. Los del Madrid se juntaban más también aparte, pero es normal. Vos convivís todo el año y en esos 10 días que tenés de selección en cada fecha FIFA, buscás estar con la gente que te das más. Fuiste también contemporáneo, rival, testigo de uno de los mejores equipos de la era moderna, que era el Barcelona de Guardiola. ¿Cómo era jugar contra ellos? Y era literalmente un dolor de cabeza, porque tenían al mejor del mundo en el mejor equipo del mundo. Entonces, si te ocupabas de hacer un marcaje en zona o como lo quieras armar para parar a Messi, te aparecía Iniesta, te aparecía Xavi, te aparecía Eto'o al principio, después David Villa. Entonces, bueno, era complicadísimo, muy, muy difícil, porque sabías que son de esos equipos que sabés que dependés de cómo están ellos para poder competirles o para tener alguna posibilidad de ganarles. ¿Cómo recordás el partido de Copa del Rey, el de enero de 2009, en el viejo estadio Vicente Calderón, sí. En el que el Barça terminó ganándole 3-1 al Atlético de Madrid con 2 goles de Messi? Y fue duro porque yo ese partido no lo iba a jugar y entrenamos a la mañana, y cuando terminamos de entrenar me vienen a buscar porque se había enfermado el lateral izquierdo, entonces bueno, lo tuve que jugar. Pero fue... A ver, siempre enfrentar a ese Barça era durísimo, y encima en esas condiciones iba a ser peor todavía. Y nada, un partido que encima jugamos Copa del Rey, Liga y Copa del Rey, los 3 partidos seguidos contra el Barcelona, así que fue una semana muy dura. No sé qué tan pendiente estás de las redes sociales, pero tu anécdota en su momento en televisión de cómo te esquivó Messi en ese partido terminó siendo viral, sobre todo por la gracia con la que vos lo contás. Sí, tal cual. Sí, no soy muy de redes sociales, o sobre todo no soy de mirar muchos comentarios de las redes sociales, casi nada te diría. Pero sé que se hizo viral porque todo el mundo me lo hace saber por la calle, o cuando me paran para pedir, por ahí te para una persona para pedir una foto y te preguntan qué te hizo Messi. Pero bueno, hoy a la distancia, la verdad que fue un placer poder enfrentarlo y poder haber vivido todo lo que viví desde que él arrancó hasta que, bueno, yo me retiré en 2010, y después verlo crecer como creció, porque fue superándose año a año, fue mutando en el puesto, fue mutando en muchas cosas. Cuando fue bajando su velocidad, fue incorporando otras cosas, y claramente es el mejor futbolista de la historia, y lo va a seguir siendo por mucho tiempo más, porque es difícil que se dé todo en una misma persona, ¿no? Que tenga el talento natural para hacer las cosas tan fácil como parecen, como las hace ver él, y que tenga la cabeza para tener el profesionalismo que tiene y su manera de vivir. Es complicado juntar las 3 cosas, entonces bueno, va a ser difícil ver otro como él. Sí, de la anécdota tuya, ¿no? En la que te pasa y después tu esposa te dice en casa qué te hizo. ¿Fue el mejor Messi o hubo mejores Messi que ese?
No, yo creo que fue evolucionando. Creo que era un Messi muy difícil en el mano a mano, o sea, el más picante en el mano a mano porque estaba rapidísimo, y después fue incorporando cosas que cada vez fue mejor. Creo que el mejor Messi lo vimos en el Mundial anterior, con carácter de líder, con hambre de ganar, de seguir ganando, que fue increíble. O sea, ver a Messi en el último Mundial, donde sale campeón Argentina, enojarse como se enojaba y el hambre que tenía por ganarlo, llamaba mucho, a mí en particular me llamaba mucho la atención. Por eso te digo que va a ser muy difícil volver a ver un futbolista del tamaño de Messi. Destacaste esos 3 factores de Leo: lo técnico, el físico y la cabeza. ¿Qué importancia te parece que tiene cada uno de esos factores en 20 años de vigencia de Messi? Y yo creo que en la cabeza es el 70% de lo que fue Leo, porque cualquier otro futbolista con las cualidades que tiene él naturales y la potencia física que tiene, de cabeza no sé si cualquier persona hubiese aguantado 20 años al nivel que él está, porque yo siempre coincidí que Leo Messi, cada vez que sale a jugar un partido de fútbol, tiene que ser el mejor. Y tener que ser el mejor implica más presión. Yo cuando jugaba, haciendo un partido correcto, cumpliendo mi función y sumando un poquito más en otra faceta que no es la del lateral, ya todos me aplaudían. Con Messi es todo lo contrario, él no alcanza con jugar bien. Él tiene que ser distinto, tiene que poner pelotas de gol, tiene que hacer goles, tiene que estar activo. Entonces, bueno, esa presión de ser el mejor, son muy pocos las que la pueden llevar. ¿A cuántos jugadores viste con un talento, no te digo como el de Messi, pero sí con un talento superior a la media, que no llegaron o que no trascendieron o que no pudieron tener una trayectoria medianamente larga por justamente falta de cabeza, de disciplina o de voluntad de seguir en la elite? He visto muy buenos futbolistas. Yo siempre digo que no llega el mejor a primera división, llega el más completo, y el más completo está la cabeza. Y como te dije en el porcentaje de Messi, me parece que en el 99% de los futbolistas lo que manda es la cabeza, y lo que te hace llegar a primera división es la fuerza mental, porque pasás un montón de cosas que tenés que estar muy fuerte para poder superarlas a una edad muy temprana. Si hoy me pasan esas cosas, por ahí las manejo de otra manera, tenés otro pensamiento, tenés otra forma de ver la vida. Te agarra en la adolescencia, inferiores estás con 15, 14, 16, 17 años, que todavía no maduraste y tenés que vivir cosas de un tipo grande, y aguantarte todas esas presiones no es fácil. Así que yo siempre lo digo, el que llega a primera división tiene una cabeza especial, y claramente el jugador de primera división madura mucho antes que cualquier otra persona normal. Mariano, sin el incidente de tránsito que sufriste yendo a Tandil y que te provocó heridas importantes, ¿crees que habrías llegado al Mundial 2010? Y no lo sé. Ya pasó, las cosas pasan por algo, y obviamente me frenó en un montón de cosas, pero no me pongo a pensarlo porque fui un afortunado dentro del fútbol. Como arrancaste la entrevista diciendo que había logrado muchas más cosas de las que pensé que iba a lograr, soy un agradecido de todo eso, y que todo el sacrificio que hice y todo lo que dejé de lado valió la pena. Hay muchos chicos que hacen lo mismo y no tienen ni siquiera la posibilidad de jugar en primera división. Como especialista en el puesto, ¿quién te gusta más, Tagliafico o Acuña? Es una pregunta muy difícil porque son 2 jugadores campeones del mundo, 2 laterales impresionantes. Si fuese entrenador, haría lo mismo que hace el entrenador de la selección. Depende del partido, pongo a uno o pongo al otro. Vos sabés que con Tagliafico es un jugador de 7 puntos todos los partidos, y el huevo te puede jugar 10, te puede jugar 5. Entonces, dependiendo del partido, veo a quién pondría. Pero si me das a elegir
tenerlos en un plantel, los quiero los dos. ¿Y a quién ves como recambio? Es difícil hablar de recambio porque en un momento Blanco, cuando vino a Boca, parecía que era un futbolista que podía ser llamado a la selección y después tuvo un bajón. Ahora está volviendo de a poco al nivel aquel, así que yo tengo fe de que Blanco puede llegar a ser en un futuro el lateral de la selección. ¿Por qué al fútbol argentino le cuesta sacar laterales? Al fútbol mundial le cuesta sacar laterales. Lo que pasa mucho en divisiones inferiores es que los técnicos no buscan especialistas. Por ahí agarras a un técnico que le gusta ser ofensivo y te pone a un extremo de lateral. El puesto de lateral está como visto como que es un puesto sencillo de tapar, porque si necesitas marcar pones un central, si necesitas atacar un poco más pones un volante o un extremo. Y el puesto de lateral derecho o lateral izquierdo es mucho más difícil de lo que la gente cree. Si vos tenés un especialista en el puesto, como ha habido muchos a lo largo de la historia, es un equipo completo. Si vos pones un central de lateral, te está faltando algo. Si vos pones un extremo de lateral, te está faltando algo en la marca. Entonces, tener un especialista es fundamental en cada puesto y en inferiores por ahí no se trabaja de esa manera. Es raro que un futbolista diga, bueno, yo quiero jugar de lateral izquierdo y tenga las cualidades y las condiciones para hacerlo. Mariano, España está jugando eliminatorias, Argentina ya las terminó, las ganó. Si la finalísima fuera hoy con España, ¿quién crees que gana? Imposible saberlo. Están las dos, creo que son las dos selecciones que están marcando una diferencia y sería hermoso ver ese partido porque sería nada, nos tendría los 90 minutos atrapados a la pantalla para verlo primero, para disfrutarlo y después para ver quién es el ganador, porque es difícil. El fútbol en general es difícil, aunque juegue un equipo grande contra uno chico, si bien el grande siempre tiene más chances, es difícil apostar por ese equipo, porque el fútbol es fútbol y pueden pasar un montón de cosas y cuando hay una igualdad tan grande como estas dos selecciones es más difícil todavía. ¿Te interesa algún rol en el fútbol? Mira, estoy preparándome todo lo que pueda para dirigir. Me gustaría ya próximamente largarme a dirigir porque creo que lo puedo hacer bien. El tema de entrenador te tenés que preparar mucho porque no va en solamente saber mucho de fútbol, sino el saber transmitirlo. Tenés que llegarle al plantel, convencer de que tu idea es la que va a beneficiar a ese plantel y mostrarle herramientas a los futbolistas. Cada vez hay más herramientas, cada vez hay más trabajo y si vos sos claro, sos leal y le llegás al futbolista tenés mucho ganado. Y hoy, con lo numeroso que son los cuerpos técnicos y la cantidad de roles que hay, ¿no? Más allá del preparador físico, pero tenés el entrenador de arqueros, el videoanalista, mucha gente que trabaja en defensa, que trabaja en ataque. Hoy el entrenador principal es más un gerente de grupos, ¿qué es? Sí, sigue siendo la cabeza del grupo y sigue siendo el que tiene que llegarle al futbolista con los mensajes, pero sí es cierto que tiene mucha más información que la que había antes. Soy de la escuela de que me gustan los datos, pero no me ciego con los datos. O sea, los datos son datos. Sirven para tener información, pero no... Datos positivos de un futbolista no me van a hacer cambiar la idea si veo a otro mejor. ¿El automovilismo resultó un buen reemplazo luego de haberte retirado como futbolista? Sí, el automovilismo me sirvió mucho para no extrañar tanto la competencia. Creo que el futbolista cuando se retira lo que más extraña es competir, porque vos como futbolista todos los días te levantás para ganarte el puesto el fin de semana y una vez que te ganaste el puesto tenés que jugar el partido más importante. Entonces, esa competencia, lo que tiene de feo el post-fútbol es que vos hasta un día sos futbolista profesional
ese día se te termina el contrato y al otro día te levantás y sos desocupado, entonces te sobra tiempo y encima no competís por nada, entonces creo que el automovilismo me tapó ese hueco grande. El automovilismo está solo, vos arriba del auto, y en el fútbol tenés otros 10 que por ahí una mano dan. Sí, pero vos sabés que el automovilismo, aunque parezca que no, el equipo es importantísimo, o sea, dependés más del equipo que en el fútbol. Vos en el fútbol, es mi manera de verlo, ¿no? Vos en el fútbol podés tener un buen partido y sin embargo el equipo perdió. O no tuvo un buen partido y vos te destacaste. Y en el automovilismo es imposible destacarte con un auto malo. Lo estamos viendo ahora con Franco Colapinto. Por más bien que maneje, por más bien que haga las cosas, lo único que puede hacer es ganarle al compañero. Después, más que eso, con el auto que tiene no puede hacer. Entonces la gente cree que no sos bueno y es todo lo contrario. Entonces creo que el automovilismo en ese sentido es más injusto que el fútbol. ¿En qué deporte te dio más consejos o te rompió más las guindas tu viejo? ¿En el fútbol o en el automovilismo? Sabés que mi viejo nunca se metió demasiado. En el fútbol sí, obviamente me daba consejos, por ahí miraba el partido y me marcaba jugadas puntuales. Y en el automovilismo me ayudó mucho más porque yo lo empecé a hacer de grande y las dudas que tenía eran mucho mayores también. Mirá esa foto con la camiseta de Boca arriba de la Dodge. En Tandil, una locura. En Tandil aparte. Sí, una foto hermosa. Mariano, te invito a que completes la frase. Yo tiro un enunciado y vos completás con lo que te parezca. Dale. Vicente Alberto Pernía, ¿fue? Y fue el que me marcó el camino, el que nos marcó el camino de cómo hay que hacer las cosas. Y sin duda que no se equivocó, porque... o por lo menos el resultado final de todos nosotros fue excelente y fue gracias a la base grande y sólida que generó el Tano. ¿El entrenador del que más aprendí fue? Luis Aragonés. ¿El mejor amigo que me dejó el fútbol es? Leo Franco. ¿El mejor lateral del fútbol actual en el mundo es? En el mundo hay tantos buenos. Si me voy un poquito para atrás, te elijo a Marcelo. Creo que otro lateral como Marcelo va a ser difícil ver por mucho tiempo. ¿El piloto argentino que más sabe de fútbol es? Mariano Pernía. Si me invitan a jugar un picado y andar en karting, prefiero ir a... Jugar un picado. Mis 3 candidatos para el próximo mundial son... Argentina, España, Francia. Gracias, Mariano, un placer. Gracias a ustedes, un abrazo. Espero que les haya pasado lindo. Sí, muy bien, muy bien. Mariano Pernía con nosotros, entre los deportes, el fútbol, el automovilismo y con futuro como entrenador.